5 de septiembre de 2025, acá estamos sembrando maíz, apostando una vez más como miles y miles de productores a lo largo y ancho del país, laburando 10, 12, 15, 16 horas diarias, no importa, porque los productores somos así. ¿Saben para qué? Para enterarnos de esta semana, una semana histórica donde vivimos una jugada preparada hermosa que protagonizaron el Toto Caputo, el presidente Milei y todo su equipo, y 8 exportadores, que hicieron una jugada magistral para que con el lomo de miles y miles de productores los tipos se llenen los bolsillos, pero mal, pero fuerte. Lo que me llama la atención es el silencio, porque el lunes se dieron a aplaudir todos la medida en favor de la producción y hoy, jueves, está demostrado que no era a favor de la producción, era a favor del puñado de vivos de siempre que se enriquecen a través del laburo nuestro. Cuando el sector agropecuario va a despejar la mirada y va a empezar a decir de verdad los problemas que tiene el sector. Estoy muy cansado, hace 26 años que laburo en el campo, tengo la espalda gastada, los brazos cansados y estoy también harto de ver cómo todo el trabajo y el esfuerzo de miles y miles de pequeños productores queda en la saca de 4 gordos de siempre. A ver si el campo se despabila un poquito y empieza a hacer lo que tiene que hacer. Y le agradezco la oportunidad de llevar mi voz por todos lados, y cada rincón del país es importante, cada medio es importante, así que muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, por supuesto, para nosotros es re importante tener esta voz, porque en ese video hacías una denuncia abierta sobre lo que significó esta baja de retenciones, que al productor rural que trabaja todos los días no lo benefició para nada. No, absolutamente. Primero coincido con lo que decían ahí en la presentación que manifestaba el presidente de la sociedad rural. Al 20 y pico de septiembre los pequeños productores ya casi que no tenemos más grano, lo que tenemos lo usamos para sembrar la campaña gruesa nuevamente, para canjearlo por gasoil, para canjearlo por fertilizante, para canjearlo por semillas y para vivir, por supuesto, para pagar la luz, el gas, el teléfono y todos los gastos que tenemos. Pero la realidad es que nosotros cosechamos en el mes de abril y mayo y automáticamente empezamos a vender porque tenemos que pagar los alquileres, los repuestos, los insumos que debemos, y los primeros 60 o 90 días el pequeño productor ya hace una liquidación muy grande de cereal y prácticamente a septiembre son muy pocos los que llegan con sea, con lo cual de entrada ya de raíz la medida no tenía que ver con los pequeños productores, sino con una cuestión de recaudación por ir en busca de esos 7.000 millones de dólares. Pero la sorpresa fue más grande cuando descubrimos la estafa, y le decimos así nosotros, la estafa, cuando se cierra el día miércoles y los productores que todavía tenían cereal ni siquiera llegaron a acomodarse en la silla porque se cerró rápidamente y agarraron todo 8 exportadoras que se quedaron con 1.500 millones de dólares en el bolsillo a cambio de estos 7.000 millones de dólares, lo cual nos deja a 50.000, 60.000 pequeños productores con la ñata contra el vidrio mirando cómo se llenan los bolsillos con nuestro trabajo. Y a partir de ese enojo, porque la verdad es que lo que sentí fue un profundo enojo, yo hace muchos años que milito, yo milito en el gremialismo agropecuario en la Federación Agraria, milito en el cooperativismo agropecuario, desde muy ¿Está joven. en bases federadas también? Sí, yo soy el secretario de Bases Federadas, que es una entidad que nosotros fundamos hace 5 o 6 años atrás, en disidencia con la decisión de Federación Agraria de mantener en la mesa enlace. Nosotros creemos que en la mesa enlace fue una mesa coyuntural para la 125, pero que ya hoy no tiene más razón de ser y que cada entidad debe seguir con su reclamo, sin decir que hay una entidad buena y una mala, ni una peor ni una mejor. Lo que decimos nosotros es que los reclamos son distintos, que las representaciones son distintas, que las historias son distintas y que cada una tiene que levantar sus banderas y hacer sus reclamos, y entendemos que no siempre van a ser coincidentes, no siempre el reclamo de la sociedad rural va a coincidir con el de la Federación Agraria. Es por eso que fundamos Bases Federadas y ahí nosotros armamos nuestra trinchera y de ahí damos las peleas que consideramos justas que hay que dar. Cuando vimos esto, decíamos, ¿qué hacemos? Porque veíamos que nadie decía nada, nosotros veíamos la estafa como muy en vivo, a la luz del día, digo, que nadie hace nada, y yo estaba sembrando maíz, se me ocurre filmarme, lo paso al grupito de WhatsApp de bases, y bueno, los compañeros automáticamente hicieron un despelote. Lo y viralizaron. Bueno, sí. Lo viralizaron y estuvo en todos los medios nacionales, medios chicos, medios del campo, porque a cada rato que yo ingresaba a las redes estaba el video circulando, ¿no?
Sí, sí, fue una cosa increíble. Yo la verdad es que nunca había vivido en carne propia lo que era la viralización, si bien uno lo ha escuchado por ahí, la verdad es que vivirlo en carne propia y que el teléfono a los pocos minutos empieza a sonar y tus amigos te escriben y los conocidos, después los que no son conocidos de todas las provincias, me han llamado de Tucumán, de Santiago del Estero, de todo, es una cosa increíble y gracias a Dios muy linda, la verdad que estoy viviendo unos días muy feliz porque creo que Bases Federadas logró visibilizar una problemática que estaba totalmente oculta, que era la del pequeño y mediano productor agropecuario, y la verdad que si logramos poner en agenda, visibilizarnos y contarle al país que no hay un solo campo, que es algo que se intenta instalar durante tanto tiempo y que yo creo que en un punto se logró instalar, bueno, que no hay un solo campo, que hay otro campo, que somos los tipos que estamos en el campo. Yo mientras hablo con ustedes estoy caminando en el medio de un camino rural, porque estamos trabajando todavía, hoy arrancamos a las 5:30 de la mañana y todavía estamos acá, y se trata de eso, de meterle y de laburar. Sebastián, justamente hablabas de la mesa de enlace que ya no tendría sentido. Hace pocos minutos, una hora, terminó la reunión de la mesa de enlace con el gobierno. ¿Qué fueron a pedir? ¿Tenés idea? Mirá, hoy estuve leyendo algo, sé que la reunión ya estaba planificada desde antes de esto, que tenía que ver con el tema INTA, y yo lo que me preguntaba, digo, qué buena oportunidad, ¿no? Porque estar en una reunión que estaba planificada para abordar el tema INTA, cuando hubo un cese por parte del gobierno nacional de recaudación por 1.500, 1.800 millones de dólares, imagínense ustedes qué rico sería si el Estado Nacional pone esos 1.500, 1.800 millones de dólares al servicio del INTA, del CONICET, del INTI, para mayor producción, para mayor tecnificación, y sin embargo recorta el INTA y le entrega a 4 o 5 grandes exportadores, ¿no? Entre ellos, uno de los que estaba en la lista, que lo pasaron hoy en un canal de Córdoba, es Aceitera General Dehesa, que está muy cerca acá de nosotros. Sí, vi la lista. La verdad que uno lo que más le indigna ver es que Bunge, por ejemplo, es una de las firmas que es beneficiaria, y cuando uno lee los libros de historia, la firma Bunge hace 100 años que está en Argentina. Entonces yo pensaba y le decía hoy a un amigo, le digo, al final mi abuelo laburó para Bunge, mi viejo laburó para Bunge, yo también estoy laburando para Bunge, es una injusticia, tantos años de sacrificio para regalárselo siempre al mismo. Bueno, así que en esa línea fue mi expresión, y bueno, y acá estamos, la verdad que muy contento. Sebastián, por ahí nosotros los otros días que pusimos la nota de el presidente de la Sociedad Rural y de algún otro productor, el común de la gente que también opina en redes sociales dice: son unos quejones los del campo y tienen mucha plata. En este caso, tu voz es la voz de los pequeños productores que con esta medida no se beneficiaron. Bueno, eso exactamente, eso es lo que te decía recién. Existe ese imaginario popular, digamos, el resto de la sociedad. Hay un estudio muy lindo que manifiesta que la sociedad que no tiene relación con el campo directa, sobre todo en las ciudades, sostiene que el campo es oligárquico, concentrador, especulador, y tiene una serie de características todas negativas. Sin embargo, el chacarero siente que es el motor del país, que es el que lleva el país adelante, que es el que se sacrifica, el que trabaja. Vos fíjate qué antagónico que es. Lo curioso acá es que desde mi análisis son ciertas las dos cosas, porque por supuesto que hay un sector que es oligárquico, que es especulador, que es concentrador, existe, ¿por qué negarlo? ¿Existe el sector latifundista? Claro que existe. Hay empresas agropecuarias que trabajan 60.000 hectáreas, 70.000 hectáreas, 80.000 hectáreas, y después tenés gringos que trabajan en 50 hectáreas, 200 hectáreas, 300 hectáreas. Entonces, por supuesto que hay pero entonces digo, las dos cosas son ciertas. Lo que yo digo es, nosotros, los pequeños productores, ¿con quién nos debemos sentir identificados? Con el kiosquero, con el ferretero, con el obrero, con la docente, con el laburante, con el pyme, con el que tiene una fabriquita de zapatos. Ese es nuestro parangón, nuestro escalón. De ahí no tenemos que parar, porque si nos paramos en un escalón más arriba, en el que por ahí la sociedad rural pretende representar, nos equivocamos también los productores. Y nosotros creemos que la dirigencia también debe tener esa conciencia de clase y pararse en el lugar que le corresponde y no en otro, porque si no se confunde todo y nunca estamos en el radar, y nosotros necesitamos estar en el radar para que las políticas públicas sean diferenciadas para los pequeños productores. Sebastián, buenas tardes, Mariano te saluda. Hola, Mariano. Muy bien, ¿crees que pueden ser escuchados ahora a través de esto que se ha viralizado, del trabajo que ustedes vienen haciendo desde hace tanto tiempo?
Mirá, Mariano, nosotros ya tenemos pedido como mesa agroalimentaria una reunión con el Ejecutivo Nacional, hace rato. La verdad es que yo creo que es un gobierno que no le interesa el esquema productivo nacional, y te lo voy a justificar esta afirmación. El gobierno de Javier Milei decide, desde que asume, entre otras cosas, abrir la importación de productos alimenticios. Es decir, hoy vas a comprar una naranja y probablemente no sea de la zona citrícola argentina, sino que venga de Egipto. Abre la importación de carne de cerdo de Brasil, con lo cual cuando vayas al súper probablemente te comes un lomo de cerdo que sea brasilero. Abre la importación de maquinaria agrícola usada para competir. Y bueno, ustedes están en Córdoba, que es una zona metalmecánica muy linda, muy rica, y en vez de darle herramientas financieras para que crezcan y se desarrollen, les importa maquinaria agrícola, con lo cual uno entiende que ese modelo no contempla el esquema productivo, sino que, como él mismo dice, se fija mucho en la macro, en los números, en la parte financiera y no en la parte productiva, menos de la pequeña escala, ¿no? Perfecto. ¿Cómo ven ustedes o piensan que va a ser el futuro después del 26 de octubre? ¿Realmente habrá retenciones cero? No, es imposible, eso hay que sacárselo de la cabeza. Y voy a explicar por qué. Vos fijate que una de las masas tectónicas que se movió con esta pequeña baja de retenciones fue Estados Unidos, que nos llamó la atención y nos dijo, no bajen las retenciones, porque nos impacta a nosotros, nos baja el precio, y nosotros somos competidores de ustedes, de Argentina, a la hora de vender soja, y queremos vender soja. Entonces le tiraron la oreja a Milei y le dijeron, vos qué hiciste, no bajes las retenciones, dejala como estaban. Porque además pasa otra cosa, el FMI te va a decir, che, escuchame una cosa, ¿de qué otro lugar vas a sacar dólares genuinos para pagar la deuda que tenés conmigo, si no es de las retenciones? Entonces también cuando me dicen que vamos a bajar las retenciones, yo le digo, eso es mentira, es falso, no hay manera de que eso pase, porque tenemos una deuda tan grande y la única entrada de dólares genuinos viene del sector agropecuario, que no hay manera de que los tipos resignen eso, ni este gobierno ni ningún otro, por lo menos por ahora. Entonces cuando vienen con estas falacias, yo digo, sí, ¿y el FMI te va a permitir que vos bajes las retenciones? Trump no te va a pegar una llamadita y te va a decir, che, ¿con qué pensás pagarme? Claro. Es así la relación. No sé, Mariano, si tenías una consulta más para hacerle. Sebastián, el campo se expresó de manera fuerte en el año 2008, justamente cuando fue lamentada 125. ¿Vos crees que estamos igual, mejor, o ustedes, perdón, el sector está igual, mejor o peor que en aquella época? ¿Y por qué si en aquella época fue un fuerte reclamo, tal vez luego no hubo este tipo de protesta? La 125 fue una bisagra histórica para el agro. En ese momento hay una cosa muy paradójica, que es que los gringos estábamos muy bien de guita, porque la soja valía 500, 600 dólares. Ustedes se acordarán que le decían el oro verde. Sí, claro. Y nosotros estábamos muy bien. Lo que pasa es que la 125 fue tan abusiva, fue tan alevoso lo que sucedió ahí, con elevar las retenciones, que ya estaban en un 34, 35%, llevarlas a un 40 y pico por ciento y darle movilidad, que dijimos no, y se produjo la manifestación que se propuso, una cosa de locos. ¿Qué es lo que pasó después de eso? Nunca más se reconcilió el sector del peronismo con el agro, y quedó un rencor de los dos lados, que esto yo lo estudié mucho, por eso lo tengo un poco aceitado, quedó un rencor tan profundo, tanto de algunos dirigentes del peronismo como del sector agropecuario en general, y nunca hubo una charla fraterna donde alguien del gobierno en algún momento va a tener que decir, che, en el 2008 nos mandamos un macanón, porque la verdad que estuvo mal la 125, y hay que pedir disculpas, porque si estuvo mal, y yo hasta ahora no escuché esa autocrítica por parte del peronismo. Mientras que eso no pase, el sector agropecuario va a seguir enojado. Ahora también, nosotros del lado nuestro, yo soy crítico de mi postura durante el 2008. Yo debería haberme parado más arriba de las retenciones segmentadas, que es lo que defendemos nosotros. ¿Qué son las retenciones segmentadas? Nosotros decimos que un pequeño productor debe tener una alícuota que sea menor que la que tiene un pool de siembra, claro, para poder subsistir. La segmentación que nosotros planteamos desde siempre, en ese momento quedó bajo la sombra de lo que fue ese conflicto. Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiese pasado si alguien le acercaba a los dirigentes de ese momento? Hablo de Lustó, que fue quien escribió la 125, si le, che, mirá, te estás equivocando acá, porque si vos me pones a mí un 45% de retenciones, me obligás a dejar la actividad. Ahora, si vos a mí me bajás 10 puntos y le subís un punto al otro, a lo mejor tu relación fiscal es igual, y para el grande no es un peso muy grande, no es un peso que lo haga dejar la actividad,
porque con su estructura tan gigante tiene costos estructurales muy bajos, nada que ver con lo que tenemos los pequeños productores.